Y justamente en las últimas horas, Bernardo El Ñoño Elías fue trasladado de patio en la cárcel La Picota de Bogotá. En un audio, el expolémico senador asegura que el traslado hace parte de una supuesta persecución en su contra. Sobre las 3 de la tarde de ayer, Bernardo El Ñoño Elías fue trasladado del patio ERE Sur de La Picota al patio de máxima seguridad de la misma cárcel. Según el excongresista, el traslado no le fue notificado. Me avisan que me van a trasladar 5 minutos antes de hacerlo, advirtiendo que es porque estamos 3 personas del mismo caso en el mismo pabellón. Además de eso, me envían hacia el pabellón de alta seguridad que no tiene las condiciones mínimas de habitacionalidad. Entonces me siento muy maltratado y lo cierto es que esto es deprimente totalmente. El Ñoño responsabiliza de esto al IMPEC. El IMPEC es responsable de esto, el general del IMPEC, indudablemente. Él sabe perfectamente que está desacatando una orden de la Corte Suprema de Justicia. Cualquier cosa que me suceda o cualquier cosa que pase es responsabilidad total de él. Soy un aforado que tengo un pabellón donde me tiene que tener. En la misma grabación, el ex senador señala que este traslado podría ser una presión en su contra. Doctora, estoy en un sitio inhumano. Me metieron en una plancha que no tiene ni colchón. Y no sé, yo dije simplemente que ahí no dormía. Mejor me quedo en una silla. Yo no sé por qué esta decisión y no quiero pensar que sean por motivos de presión hacia mi persona. Según un documento del IMPEC, el traslado supuestamente es ordenado por el gobierno nacional. Según la llamada telefónica recibida por el señor director Jorge Alberto Contreras Guerrero de parte del coronel Hugo Javier Pulido, quien manifiesta que este movimiento se realiza por orden presidencial y del ministerio. Sin embargo, por medio de un comunicado de prensa, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario desmintió esta versión. El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC ordenará el traslado de cualquier imputado afectado con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva cuando así lo aconsejen razones de seguridad nacional. Bueno, pues ahí está, es esta una de las noticias más importantes que tenemos para cerrar la semana. Mauricio, muy buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Pues bien, hablemos de esto, porque bueno, se presumen irregularidades en ese traslado de pabellón del señor Ñoño Elías, del señor Gabriel Dumar, del señor Otto Bula, y lo que trascendió, lo vean ustedes en la nota, es que esto tendría que ver con una orden presidencial, justamente además, Mauricio, cuando el Ñoño Elías literalmente ahora sí prende el ventilador. ¿Qué puede haber detrás de todo esto? Y la verdad, pues también que tantas competencias podría llegar a tener el presidente para ordenar el traslado de unos reclusos de pabellón. Paula, arranquemos por recordar en qué condición y desde qué perspectiva se prende el ventilador, porque en una investigación de estas hay tantos ventiladores como intereses hay en juego. Sí. Es decir, nosotros sabemos qué fue lo que le dijo el Ñoño Elías en su declaración ante la Fiscalía, ante la Corte Suprema, está negociando, está haciendo una negociación con la Corte Suprema, y cada uno de las personas que esté metida en un lío, sea en este caso el lío de Odebrecht, o sea el otro caso, el otro gran escándalo de corrupción, que es el llamado cartel de las togas, que involucra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ex magistrados. En cualquiera de esos casos, cada vez que nosotros en los medios registramos que fulano dijo o que Perencejo aclaró, hay que tener presente que son versiones que se van recogiendo dentro de la investigación. Por lo tanto, no es que aquí lo que dice el Ñoño sea totalmente cierto, pero eso lo terminará diciendo la Fiscalía o la Corte Suprema, no nosotros. Pero sí es muy interesante que la versión de él es radicalmente opuesta a la que ha dado tanto el doctor Luis Fernando Andrade por una parte, como la que públicamente ha dado el presidente Santos. ¿Por qué? Porque el presidente Santos ha dicho, ningún funcionario de mi gobierno está metido en esto. Si hay algún congresista metido, que vayan y lo terminen metiendo en la cárcel o cosas parecidas. Mientras tanto, el doctor Luis Fernando Andrade, el exdirector de la ANI, ha dicho, vea, yo me reunía con el Ñoño Elías porque él me buscaba, porque me pedía que le ayudara a buscar colegio, porque me pedía citas para dirigentes de Odebrecht, pero lo que yo hice fue ajustado a la ley y el proyecto salió como debía salir. ¿Qué proyecto? El otro sí de Ocaña Gamarra, que ustedes ya han oído 3 veces por semana en los últimos 3 meses. Por lo tanto, lo que dice el Ñoño Elías es, número 1, yo, hablando de él mismo, lo único que hice fue estar verificando con el doctor Andrade que las cosas iban bien, porque eso iba solito, y le iba comunicando a Otto Bula que me contaba que había que sacar eso muy rápido, porque de esa manera se ganaba el proyecto de Odebrecht, y al ganarse el proyecto de Odebrecht daba plata para la campaña de Santos presidente en 2014 y para la campaña además del plebiscito. En esas condiciones lo que dice Ñoño Elías es, número 1, el doctor Andrade sabía exactamente lo que estaba haciendo, no es una figura inocente, quería sacar, ustedes lo vieron en la declaración, quería sacar cuanto antes ese otro sí.
Número 2, Odebrecht sabía qué estaba haciendo y le estaba dando plata a las campañas, aunque el presidente yo no sé si sabía o no sabía. Número 3, yo no tuve mayor cosa que ver, yo lo que hacía era contactar a unos con otros y poner las cosas a moverse. Entonces, Paula, lo que tenemos es un rompecabezas con piezas que no cuadran, por supuesto, con versiones distintas y como le digo al comienzo, registramos cada nueva versión. Y cada nueva versión pues es distinta a la de la anterior porque se están tratando de echar el agua sucia. ¿Quién tiene el agua sucia y quién no tiene el agua sucia? Lo decide la Fiscalía en primera instancia ante la Corte Suprema y finalmente la Corte Suprema, oyendo a la Fiscalía, decidirá quién sí y quién no. Nosotros registramos, analizamos y dejamos también que ustedes se lleven su impresión. Y diríamos que entonces aquí el tiempo es el aliado, porque es lo que permite que avance la justicia y vayamos enterándonos de más información crucial en este caso.